Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie, Primeros Pasos en Investigación, con la cual buscamos desarrollar conceptos y consejos básicos de metodología de investigación. Hoy vamos a hablar especialmente de la introducción del proyecto de investigación o el primer capítulo, una producción de Campus U. Y vamos a hablar de la introducción. Y es que la introducción es el punto de partida, es la puerta de entrada a la investigación o a los proyectos que se estén realizando. Básicamente pensemos que investigación es como una casa y la introducción es la fachada. Pero, ¿qué conlleva la introducción? Puesto que muchos están confundidos con respecto a esto. Lo primero es presentar y exponer el tema. Aquí siempre planteo o doy el consejo responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito del estudio y cuál es el motivo del estudio? ¿Por qué responder estas dos? Porque van a responder muy bien a lo que es una introducción. Seguidamente, describir de forma breve la metodología, es decir, qué es lo que vamos a hacer en ese proyecto, en ese trabajo. Describirlo muy brevemente, quizás no extenderse mucho, pero sí describirlo. Y es importante. Es importante porque es la puerta de entrada visual para el lector, para las personas que van a leer ese proyecto. Y finalmente, recuerde, es un punto de conexión. Despierte el interés del lector. Si el lector ve que es un tema atractivo, que es una metodología bien expuesta, evidentemente va a continuar leyendo el proyecto. Y ahora vamos a la otra parte. A veces nos come un poquillo esta parte, los antecedentes. Ustedes dirán, yo me vuelvo loco cuando estoy haciendo los antecedentes porque no sé qué poner. Hay mucha teoría o no hay nada. Bueno, si no hay nada, evidentemente es un problema de búsqueda bibliográfica. Y si hay mucha, es porque hay que saber seleccionar. Entonces hay que trabajar un poquito el estado del arte. Lo primero en los antecedentes es describir el contexto del problema, es decir, el origen que dio al problema que usted está desarrollando, al tema que usted está desarrollando. ¿Qué dio origen? Y aquí no se vale decir dio origen porque me lo asignaron, no. ¿Qué dio origen? ¿De dónde nace ese proyecto? ¿De dónde nace esa necesidad de información? Después, citar un poco de la teoría clásica, los clásicos teóricos, por decirlo así, lo que se ha escrito sobre ese tema, sea reciente o sea muy antiguo. Por ejemplo, en educación, no podríamos hacer un proyecto sin citar algunos clásicos en pedagogía. En administración no podríamos, por ejemplo, ondear en recursos humanos si no vamos a Chavenato o economía a Adam Smith, que son clásicos, son teóricos, que de alguna u otra forma hay que citarlos de forma muy breve. De forma muy breve. Y ojo, aquí muy importante, que sea teoría clásica que respalde el problema de estudio o que respalde el tema de estudio. No puede tener incoherencia. Mencionar aspectos relevantes que dan origen al problema. Si ocurre en un contexto, si ocurre en una situación particular, qué sé yo, que vamos a hablar del problema de desempleo en Costa Rica, o de la deuda externa que tiene Salvador. Bueno, ¿qué dio origen a eso? Es muy importante meter esos datos en los antecedentes. Ahora vamos a otro punto muy importante y muy probablemente también a muchos se los come, porque les dicen la justificación está muy escueta o la justificación no es coherente o no responde a lo que debería responder. Y usted, bueno, es que la justificación responde a algo. Bueno, la justificación es la que muestra que nuestro problema o nuestro tema vale la pena estudiarlo. Es la que va a convencer al lector, la que va a convencer al comité, la que le va a decir, este proyecto vale la pena y está muy bien fundamentado. De forma simple, es nuestro convencimiento, el coco wash,
hacia el lector o hacia el comité. Lo muestra como importante, pero ¿cómo lo podemos mostrar como importante? Bueno, simplemente responde a las siguientes preguntas. En primer lugar, al por qué es importante ese estudio y qué aportes va a hacer ese estudio. Usted no puede llegar a hacer un estudio sin antes mencionar que va a realizar aportes, que tiene una relevancia, que tiene un contenido, que es coherente, que es fuerte y debe explicarlo en la justificación. Para eso es la justificación. Seguidamente, ¿quiénes se benefician y qué beneficios se esperan o se espera con este proyecto? Bueno, las personas tienen que tener un beneficio de un proyecto de investigación, evidentemente. Y nosotros, cuando ya pensamos en un tema de investigación, ya más o menos vislumbramos alguna serie de beneficios. Y por último, ¿cuál es la población meta y cuál es el alcance? Población meta es las personas en específico o la población en específico que va a ser beneficiada. Y el alcance puede ser en tiempo, puede ser en contexto, puede ser geográfico. Ya eso lo define usted con la delimitación del tema y hasta dónde lo va a abordar. Y ahora vamos que muchas veces genera más problemas y es los objetivos. Y aquí es importante definir que los objetivos son aquellas metas que deseamos alcanzar en el proyecto, pero expresados en forma de enunciados. Muy importante, existen dos tipos de objetivos dentro de un proyecto: los metodológicos, que son los que van a guiar nuestro proyecto, y los teóricos, que son los que vamos a abordar en el marco teórico referencial. Por ejemplo, si vamos a abordar competencias o diseñar un programa de evaluación del desempeño basado en competencias, dentro de mis objetivos de proyecto, en teoría, yo no voy a poner enunciar los clásicos teóricos de habilidades blandas y competencias, porque eso es algo que yo debería hacer en el marco teórico. Por el contrario, primero tendría que hacer identificar las competencias anuentes al puesto por medio de el manual de puestos, o por medio de la actualización del manual de puestos, o por medio de la observación para actualizar el manual de puestos. Eso sí sería un objetivo metodológico y sí nos interesaría y sería relevante para el proyecto. Hago esta salvedad porque muchas veces en los proyectos de investigación se confunden o se mezclan objetivos metodológicos con objetivos teóricos. Por otro lado, si lo que se va a hacer es un análisis bibliográfico o de teoría bibliográfica, evidentemente los objetivos pues sí van a ser muy teóricos, pero sin embargo van a tener una metodología que los respalde, ¿verdad? Pero ahí hay que dejar esa salvedad y esa claridad. Los objetivos tienen que ser claros, como el agua. Dar claridad de qué es lo que se hace o qué es lo que se va a hacer. Específicos, ser muy puntuales. Por ejemplo, no sé, si vamos a hacer un estudio de comprensión de lectura en niños de tercer grado, bueno, ahí tenemos que ser muy claro cuál es el proceso para hacer ese estudio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Un caso de esos puede ser identificar los problemas de comprensión de lectura que pueden tener los niños del tercer grado de la sección 3C por medio de la lectura de los cuentos de mi tía Panchita. O a través de la reflexión de los cuentos de mi tía Panchita. Bueno, es muy específico. Estamos usando los cuentos de mi tía Panchita, tercer grado C, etc. Deben de ser medibles.
Tengo que tener un instrumento, una metodología que me los mida, que me diga, bueno, hay comprensión de lectura, no hay comprensión de lectura, existen errores en comprensión de lectura. Como profesor, yo estoy ahí con una hoja de observación chequeando. Comprendió el tema de tu coyote y tu conejo. Bueno, entiende el contexto que es un costarriqueñismo. Entiende esto, no comprende esto. Y ahí yo voy haciendo esta lista de chequeos. Son medibles y son realistas. Por ejemplo, estoy hablando de comprensión de lectura en niños de tercer grado. En una sección en específico, eso es muy realista, se puede hacer, claro. No estoy diciendo que voy a hacerlo en niños de tercer grado de todo el Ministerio de Educación Pública, porque no sería realista. Yo no tengo acceso a toda la población de niños de tercer grado de todo el Ministerio de Educación Pública, porque es inmensa la población. No sería realista. Pero ¿cómo redactar un objetivo? Ustedes dirán, bueno, sí, muy bonito, toda la explicación y todo está muy chiva, pero ¿cómo se redacta? Un verbo en infinitivo. Identificar, describir, conocer, construir, proponer. Son verbos en infinitivo. Ar, ir. Ese es el infinitivo. Seguido de ello, la respuesta a la pregunta describir. ¿Qué cosa vamos a describir? Bueno, vamos a describir la situación de vivienda del pueblito X. ¿Cómo lo vamos a describir? Por medio de una observación-participación. ¿Para qué lo vamos a describir? Bueno, para entender la afectación que han tenido con los deslizamientos respecto a su situación de una vivienda digna. Bueno, ya ahí vamos respondiendo las preguntas, ahí vamos montando el objetivo. Muy simple, es responder preguntas. Investigación no es tan rígido, en realidad es muy divertido. Hay una serie de verbos para objetivos específicos y otra serie de verbos para objetivos generales. Aunque estos no son todos, se presentan una serie de verbos que usted puede utilizar. Por ejemplo, hablamos de objetivos específicos. Bueno, comparar. ¿Qué vamos a comparar? La estatura o el crecimiento de los niños del kinder, de la niña Pochita. Bueno, eso vamos a comparar. ¿Cómo lo vamos a comparar? Por medio de una medición con una cinta métrica. ¿Para qué? Para saber si su desarrollo es normal. Su desarrollo físico es normal. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir las competencias necesarias para cada puesto de trabajo en la fábrica El Patito. Ok, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Por medio de una observación en el puesto. Ok, ¿y para qué? Para actualizar el manual de diseño de puestos. Ven que son ejemplos muy válidos que podemos utilizarlo para redactar objetivos específicos y tal. Igual generales, ahí tenemos verbos para generales. El problema es que cuando escuchamos problema, nosotros decimos, ay, más problemas, yo tengo muchos ya en la vida. Claro, todos tenemos bastantes. Pero bueno, el problema no significa algo negativo, no apela a algo negativo, a algo malo. Por el contrario,
nos expresa una necesidad de información respecto a un tema específico que queremos investigar. Entonces, si queríamos investigar el desarrollo físico de los niños del kinder de la niña Pochita, bueno, a partir de ahí van a ser el problema. Generalmente es planteado en forma de pregunta. ¿Cómo plantear el problema? El problema es quizás el paso más importante de la metodología, pues un problema bien planteado ya nos tiene casi el 50 o más porcentaje de resolución de nuestro proyecto de investigación. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en primer lugar hay que identificar qué es lo que está sucediendo sobre el tema que le inquieta. Pregúntese antes qué sucede con este fenómeno, identifique los hechos relevantes y ordene estos hechos relevantes. Ordénelos por relevancia y relaciónelos entre sí. Esto le va a permitir conocer un poco más y ver de forma más ordenada el fenómeno que usted desea estudiar. Seguidamente, resuma el fenómeno. Ya una vez resumido el fenómeno, tenga claridad del tiempo, el espacio y la población para saber si usted tiene acceso a ello. Por tiempo nos referimos a un periodo de tiempo, semestre, bimestre, años, etc. Por espacio, a un espacio geográfico, un cantón, una provincia, un pueblo, una escuela o un salón de clases. Y por acceso a población nos referimos si podemos realizar el estudio en toda la población o requerimos una muestra, o lo vamos a hacer específicamente con un grupo de estudiantes. Use enunciados para formular la pregunta. Muy importante. Recoja qué es lo que quiere estudiar y los hechos relevantes que identificó dentro de la pregunta, así como las limitantes. Pero para hacer la pregunta, recuerde los enunciados que vamos a mencionar, de qué manera, cómo afecta, cuál es la incidencia, cómo incide, cómo, qué, por qué, y relaciónelos con los hechos, con los límites y con el espacio, así como el interés del estudio. Si la pregunta se va a responder al final con un sí o con un no, es decir, una vez que planteamos la pregunta, se responde con la palabra sí o no, la pregunta está mal formulada, por ello debemos volverla a formular. Un ejemplo podría ser: ¿de qué manera se relaciona la mala alimentación de los estudiantes del pueblito X en segundo grado con su crecimiento en la población de niños de 4 años del jardín de niños de la escuela X para el primer semestre del año 2020? Eso podría ser un problema. Otro podría ser: cómo afecta la rebaja del tiempo laborado por el COVID-19 en la motivación del colaborador dentro de la empresa Patito S.A. para el segundo semestre del año 2019. Esos son solo dos ejemplos que podríamos utilizar perfectamente para poder plantear un problema. Como pueden ver, no se responden con un sí o con un no, sino nos invitan a aplicar el método científico para llegar a conclusiones. Y eso es lo que ustedes deben pretender durante su proyecto de investigación. Muchas gracias, esto ha sido el video del día de hoy y esperemos nos vea en la próxima entrega sobre el marco teórico.